record. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, vemos de pielo viene de pelvirrenal, pielo, por ejemplo, una pielonefritis, quiere decir que una infección, una inflamación más bien de la pelvirrenal, que puede ser por bueno, que está cerca del riñón, ¿no? Por ejemplo, este es el riñoncito, obviamente no es así de chueco. A fines de explicación, pues así lo vamos a poner. Entonces, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, este es el riñón, y acá va a haber una pelvis renal. Eso se llama pelvis renal. Y aquí hay unas partes que se llaman cálices renales, ¿sí? Que es donde se va formando la orina. Y esta es la pelvis renal, ¿va? Entonces quiere decir que la inflamación está a este nivel. ¿Por qué? Tal vez una infección urinaria, que es de lo más común, ¿va? Y estos son los uréteres, donde baja la orina y se almacena en la vejiga urinaria. Y luego, pues cuando llega el tiempo, pues se expulsa por la uretra, ¿sí? Para afuera, para el exterior. Entonces, cuando hay una infección, generalmente son ascendentes, por vía ascendente, quiere decir que el bicho, la bacteria viene y sube, entra por aquí, se mete aquí. Aquí provoca la cistitis, por ejemplo, que es una inflamación de la vejiga urinaria, porque cyst viene de vejiga urinaria. Itis viene de inflamación, quiere decir que hay una inflamación de la vejiga urinaria. En este caso es por una infección de vías bajas, porque estas de vías bajas, y obviamente aquí de vías altas, porque está arriba. Y viene y puede subir por el uréter hacia la pelvis renal, provocar inflamación y todas las complicaciones, ¿no? Pío viene de pus, pío cálix, por ejemplo, pío tórax, quiere decir que hay pus en el tórax. Nef viene de riñón, una nefrectomía, o vesi, que significa vejiga urinaria, o vesicoclisis, ¿no? Cerv, que significa cuello, cervicovaginitis, es un ejemplo. Clas, rompimiento, una salpingoclasia. Colpo, que significa vagina, una colporrafia, quiere decir que va a haber una sutura a este nivel. Cul, fondo, una coldoscopía. Epicio viene de vulva, una epiciorrafia. Quiere decir que va a haber una sutura a este nivel. Gineco viene de mujer, femenino, ginecóloga. Entonces va a ser una ciencia y todo que estudia a la mujer o al género femenino, ¿ah? Histero viene de útero. Por ejemplo, una histerectomía, que entonces es la extracción quirúrgica de la matriz o del útero, ¿va? Mamo, senos, mamografía. Entonces, Fabiana, ¿qué es una mamografía? Grafía viene de imágenes. Ya vimos que mamo viene de mama o senos. Está fácil. Mayerly, apoyanos. ¿En qué? ¿En qué es mamografía? Eh, dijo que grafía la fotografía. Unas imágenes, fotografías, ajá. Imágenes de los senos. Ajá. En este caso son estudios radiológicos a los que se refiere generalmente la mamografía. ¿Ah? Pero sí, es un estudio de imágenes de la mama o del seno. Y ustedes no tengan miedo de hablar como médicos, ya pues ustedes van para medicina. Las partes no se llama cucharita, no se llama bananito, no se llama, no se llama pene, se llama testículo, se llama vagina, se llama mama, se llama útero, o sea, se llama vulva. No estereotipen eso, o sea, esos son sus nombres
Ustedes van a ser médicos, entonces hay que llamarlos por su nombre. En algunos casos, pues yo también he hecho y digo otras palabras, ¿verdad? Pero por ejemplo, con las mamitas y los pacientes pediátricos están chiquitos y todo, y les gusta que se hable con ternurita y todo, ¿ah? Entonces esas son algunas excepciones, obviamente la experiencia es como se va tomando eso. Ofor viene de ovario, una oforectomía, por ejemplo, quiere decir que hay una extracción quirúrgica del ovario. Salpingo, trompa de Falopia, lo vimos. Telo viene de pezón. Poli significa muchos. Si yo le digo que hay una politelia, ¿qué significa la palabra? Hailey. Si ya vimos al final que telo es de pezón y poli es muchos. Lourdes, apoyanos. ¿Puede repetir? Va, Lourdes nos da por. ¿Qué significa politelia? Poli, muchos. Telia, pues ya vieron aquí la última palabra de la presentación. Viene de pezón. Entonces, ¿cuál es el significado de la politelia? Hailey, ayúdame. Virginia. Pues, quiere decir que hay varios. Dijo que poli es muchos, ¿va? Y Ajá. telo es pezón, pero no sé si estará bien. Muchos pezones, no sé. Sí, de hecho hay personas que nacen con más pezones, o sea, no es de que todos nazcamos con dos, y eso se le llama Ok, politelia. entonces, o sea, sería muchos pezones o más pezones. Puedes tomarlo como más pezones o muchos o varios pezones. Por ejemplo, acá, este es el cuerpo, obviamente este es el tórax y este es el abdomen. Pero en el inicio embriológico, o sea, cuando se está creando todo, aquí hay unas líneas, llamémosle mamilares, ¿sí? Aquí hay una línea y aquí hay otra línea. A veces no está tan bien informado todo el cuerpo y viene y deja algunos rasgos, por ejemplo, aquí es normalmente donde estarían los pezones, ¿va? Entonces, pueden aparecer en toda esta línea, en la línea mamilar. Sí, lo blanco serían los pezones. Entonces, prácticamente eso existe. Tienen más pezones. Andro viene de masculino, andrógeno o andropausia. Bálano viene de glande del pene, por ejemplo, balanitis. El glande de la punta del pene, ¿va? No lo cubre el prepucio. El prepucio es lo que cubre al pene en su totalidad, ¿va? El capuchón, todo eso. Ahora el glande es si se bajan los varones hacia el cuerito, sí, el prepucio. Entonces ahí queda glande, queda la puntita, ¿sí? Eh, Cripto viene oculto, por ejemplo, criptorquidia, o por ejemplo, ónico, onicocriptosis. Ónico viene de uña, cripto viene de oculto, ¿ah? Entonces, quiere decir que hay una uña oculta. En este caso, el significado real de la palabra onicocriptosis es una uña encarnada. Pero nosotros vamos tomando el significado de estas palabras, ¿verdad? Para darle sentido a esto. Orquido viene de testicular, orquidopexa o una orquídea epididimitis o una orquitis. Una orquitis es una inflamación del testículo y una orquiepididimitis es una inflamación del testículo con el conducto, bueno, con el epididimo.
que está también a nivel testicular, ¿va? Semen viene de semen o seminífero. Seminífero es un conducto seminífero, y obviamente, pues, eso significa que transporta semen. Andro viene masculino, válano de grande pene, cele de hernia, o hinchazón, por ejemplo, hidrocele. Quiere decir que hay agüita acumulada en algún sitio. En este caso, comúnmente lo podemos encontrar en el testículo. Entonces nosotros alumbramos el testículo y si brilla, quiere decir que la prueba es positiva. Esa se llama transiluminación, esa prueba. Alumbramos el testículo y pues, como le digo, si hay agua, que no debe de haber ahí, pues va a brillar, se va a ver como que transparente eso. Entonces, y el otro no, obviamente se hacen los dos. Gono viene de genitales, gonocito. Orquido testicular, semisemi. Acus viene de oír o sonido, por ejemplo, acusia. Si ya saben que, bueno, o audio que significa oír, audiómetro. Si les digo que tiene hipoacusia, el paciente, ¿qué tendrá? Hipoacusia. Una disminución de la habilidad para escuchar, para oír. Aurículo viene de oído o aurículo temporal, es un ejemplo. Bléfaro viene de párpado. Por ejemplo, una blefarorrafia. Rafia ya vimos que es sutura. Entonces, es una sutura así, ¿verdad? Cor viene de pupila. Cusis viene de oído, presbiacusia. Dacri viene de lágrima. Diplo viene de doble. Un ejemplo de diplopía, o sea, ver doble. Escler viene de esclera. Faco viene de lentes, facocelo. Iris viene de iris o iridemia. Lacrima viene de lágrima o conducto de lágrima. Miring viene de tímpano o una meningomicosis. Es un ejemplo, por ejemplo, una infección por hongos. No a este nivel, ¿va? Ojo, por ejemplo, óculo nasal. Aparato digestivo, lo que les decía. Megalia, pues significa agrandamiento. Espleno significa vaso. Colon. Gastro, estómago. Por una gastroscopía significa que va a ser un examen de imágenes del estómago. Apéndice, apendicectomía, extracción quirúrgica del apéndice. Hepato viene de hígado, por ejemplo, hepatitis. Ahora, si le digo tiene una hepatopatía, es decir, que tiene algo relacionado con una enfermedad en el hígado. Páncreas viene de páncreas, por ejemplo, una pancreatitis. Duodeno viene de duodeno igual, yeyunal, yeyuno, ilio y rectal, recto. Faltan algunas más. Adeno es glándula. Cardio, corazón, cisto, vejiga, dermopiel, gastro, estómago, hepato, hígado, mío, músculo. Díganme ustedes qué significa. Si yo les digo que cito significa célula, músculo es mío. Entonces, ¿qué significa un miocito? Músculo de la célula, ¿Al no revés? sé. ¿Al revés? Célula del músculo. Célula de músculo, célula muscular. Ajá. A veces solo hay que también ordenar en nuestras palabritas, ¿ah? Pero sí, perfecto. ¿Vieron? O sea, ustedes ven la palabra, ay, miocito. ¿Qué rayos significa? Ah, pero cito significa célula. Y mío significa músculo. Ah, una célula de músculo, a eso se refiere. Hay que ver el contexto también. Osteo, hueso, espleno, vaso, artro, articulación, cefalo, cabeza. Si yo les digo que evalúen al paciente cefalo caudal, ¿qué significa?
¿cómo quiero que lo evalúen? Quiero que lo evalúen cefalocaudal. Que lo evalúen de cabeza a pies. Y ese es el orden para revisar en medicina, de cabeza a pies. Citocélula, entero, intestino, hemo, sangre, mielo, viene de médula ósea, nefro, riñón, óculo, ojo. Procto significa recto, tóraco significa tórax. Algunos prefijos a, ya se los dije antes, ¿verdad? Ausencia o deficiencia. Algia relativo al dolor. Mialgia, ¿qué significa? Mio es músculo, algia es dolor. Entonces, si le digo que el paciente tiene mialgia, ¿qué es? Dolor de músculo. Dolor muscular, dolor del músculo. Muy bien, así de sencillo. Angio, relativo de los vasos sanguíneos. Anti, en contra de. Bi, 2. Cardio, corazón, cerebro, encéfalo. Circum, alrededor de. Contra de dermo, pues relativo a la piel. Obviamente un dermatólogo o dermatología, obviamente la ciencia que estudia lo relativo a la piel, ¿va? Les dije que significaba dificultad. Por ejemplo, disnea. ¿Qué significa disnea? Tiene dos palabras. Hipnea. ¿Qué significa disnea? Dificultad para respirar. Perfecto. Entonces el paciente si tiene disnea, tiene dificultad para respirar. Entero viene relativo a los intestinos. Eritro viene de rojo, célula sanguínea. Por ejemplo, si les digo eritrocito, ¿qué es un eritrocito? Una célula roja, un glóbulo rojo. Gastro, estómago, gineco, mujer, hemimitad. Por ejemplo, le digo que va a hablar el hemitórax. Bueno, hemitórax igual, hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. Voy a hablar del hemitórax derecho. Quiere decir que voy a partir a mitad del tórax y obviamente imaginaria, de una manera imaginaria, ¿no? Y voy a evaluar esta parte derecha. ¿Sí? Hemitórax izquierdo, la parte izquierda es el tórax. Hidro viene de agua, y ahí vemos el ejemplo del hidrocele, ¿va? Hipo, abajo de. Fuera de. Ambi, ambos. Ante, frente de. Artro, articulación. Bradi, lento. Céfalo, cabeza. Y cole, bilis. Con, costal, relativo a costillas. Di, doble. Endo, dentro de. Por ejemplo, endodermo o endocardio. Estos, pues, significa que están dentro de o abajo de, por ejemplo, el endocardio de la última capa o que está hasta abajo del corazón, ¿va? Epi significa arriba de, por ejemplo, epicardio. Igual, obviamente endo está abajo y epi está, es el que está hasta arriba. Ex, fuera de. Gluco, relativo a la glucosa. Eso estaba en la tarea. Glucosuria. Uria viene de orina. Entonces, glucosuria, ¿qué significa? Azúcar en la orina. Azúcar en la orina. Hema viene relacionada con la sangre. Entonces, si le digo que tiene hematuria, ¿qué es hematuria? Sangre en la orina. Sangre en la orina. Hepato, relativo al hígado. Hiper, arriba o exceso de. Hístero, útero y en contra, leuco, blanco. ¿Qué significa leucocito? Células blancas. Células blancas. Muy bien. Mama, relativo a la mamaria, micro, pequeño. Mio, relativo al músculo. Neuro, de nervios. Oligo, pequeño o disminuido. Osteo, relativo al hueso. Paralelo a. Peri, alrededor de. Poli, muchos. Y pre, antes de. Pseudo,
viene de falso o parecido de. Por ejemplo, yo le digo que el paciente tiene una pseudo hiponatremia. Vaya, sabemos que es pseudo. Hipo, también ya lo sabemos. Natremia viene de sodio. Entonces, ¿qué significa que el paciente tenga una pseudo hiponatremia? ¿Qué significa pseudo? Solo pseudo. ¿Pseudo qué significa? Falso. Falso. Va. Hipo, ¿qué significa? Hipo. Abajo de. Bueno, abajo de, podemos tomarlo. O disminución. Bueno, pseudo, sí, o disminución. Y natremia viene de sodio. Entonces, hay una falsa bajada de sodio. O que el sodio esté bajo de una manera falsa, ¿va? Entonces, hay una falsa bajada de sodio. Y esto pasa a veces porque el paciente está muy, muy, muy diluido, en el sentido de que tiene mucho líquido, ¿va? Entonces, eso prácticamente es. Si se dan cuenta, hay una gran palabra, pseudo-hiponatremia. Ah, pseudo es falso. Hipo bajo. Natremia viene de sodio. Eso es una bajada falsa de sodio. O sea, quiere decir que esa bajada de sodio no es real. Pío, pus, rino, nariz, taqui rápido, trans, a través de, inter, entre. Macro grande, por ejemplo, macroglosia. Glosia viene de lengua. Entonces, si le digo que el paciente tiene macroglosia, ¿qué tiene el paciente? ¿Mm? ¿Qué tiene? La lengua grande. La lengua grande. Meno viene de menstrual. O mielo viene de, bueno, el médulo espinal y ahora mismo nefro, riñón, ofta, relativo al ojo, oto, oído. Por ejemplo, una otoscopía, vamos a examinar el oído, ¿va? Pedi, relativo al niño o a los pies, por ejemplo, pediatría o podálico. Neumo viene relativo al aire o a los alvéolos. Post viene después de, pro, a favor de, psique, relativo a la mente. Pielo, relativo a las, bueno, aquí es pelvis, renal. Retro, por detrás de, por ejemplo, retroperitoneo, o sea, está atrás del peritoneo. Si yo le digo que el apéndice está situado retroperitoneal, ustedes van a imaginar, el apéndice entonces está atrás del peritoneo. Obviamente hay muchas otras palabras más, ¿no? Hay frases que podemos usar. Semi, mitad, supra, encima de. Por ejemplo, yo digo, sí, doctor, fíjese que tiene estertores crepitantes a nivel supraescapular, bilateral, ni siquiera izquierda o derecha. Entonces sabemos que la escápula está aquí atrás, ¿va? Nos protege los pulmones. Y se les digo que es supraescapular. La escápula es un sitio anatómico. Entonces quiere decir que está arriba de la escápula. Entonces, o sea, tiene un sonido anormal arriba de la escápula. A eso me refiero, ¿va? Termo, temperatura. Infra, por debajo de. Algunos sufijos, argia para dolor. Centesis para punción. Ectomía para remoción. Estesia para sensibilidad. Grafi para registro gráfico. Omatumoración. Tomía, corte. Fascia viene de relativo al habla. Plastía, reparación. Nea para respiración. Orrea o orragia para salida o escurrecimiento. Si yo vengo a la paciente embarazada y vengo y le digo, mire, usted tiene que darse cuenta que, obviamente no lo voy a decir así, pero si yo le dijera, tiene que ver que no tenga hidrorrea. Que no tenga hidrorrea.
¿Qué es lo que tiene que ver que no tenga? ¿Hidro de dónde viene? ¿Qué significa hidro? Agua. Agua. ¿Y rea qué significa? Salida. Salida. Entonces, ¿qué? Literalmente salida de agua. Pero obviamente le digo, tiene salida, si tiene salida de líquido o escurrecimiento de líquido de su parte íntima, ¿sí? Pues en ese caso, pues tiene que consultar al médico, ¿va? Pero son ejemplos, ¿va? Uria viene relativo a la orina. Astenia, debilidad. Cito, célula. Hemia, una condición de la sangre. Génico originado de itis, ya vimos, inflamación. Ostomía viene de apertura, y ahí vimos el ejemplo de la colostomía. Patía, relativo a la enfermedad, digamos que significa hepatopatía. Fobia, obviamente miedo, fobia a las arañas, o aracnofobia, que es la palabra correcta, ¿va? Aracno viene de araña, fobia viene de miedo. Entonces, el significado es miedo a las arañas. Ritmia viene de ritmo, escopía viene de visualización a distancia, por ejemplo, una endoscopía. Y endo significa debajo, o sea, van a hacer una visualización a distancia debajo de algo. Entonces, en este caso, pues, es vía oral hacia la pancita, ven el esófago y todo hasta llegar al estómago. Prácticamente ahí llega la clase de hoy. Son muchas palabras, varias se repiten, un montón se repiten, como ustedes se dan cuenta. Y esto sí hay que aprenderlo de memoria. Esas palabritas, sufijos, prefijos, para saber el significado de esas y muchas más palabras. Ustedes saben que el examen va a ser la otra semana. Van a ser 15 preguntas de este tema. 5 de lactancia materna y 5 de fisiología del embarazo. Obviamente la del embarazo y la lactancia materna, las preguntas las voy a sacar de la saqué porque ya lo tengo listo. De las hojas de trabajo, o sea que si ustedes corrigieron lo que yo les he dicho, la van a tener buena, ¿va? Ahora, si ustedes obviamente nunca corrigieron, no me hicieron caso o no hicieron la tarea, lo van a sacar mal. Y ahí sí yo ya no tengo cómo ayudarles, porque ahí sí que son ustedes y sus tareas. Son apenas 10 preguntas en lactancia materna y 20 preguntas en fisiología materna. Entonces, ¿quién no se puede aprender 30 preguntitas? Y son fáciles, si las hemos practicado en la clase y todo. Entonces, eso. Y la terminología médica que la voy a sacar obviamente de esas palabras. Obviamente van a ser las más comunes usadas y algunas que yo recalqué acá, ¿va? No sé si hay alguna duda, pregunta. Algo por comentar, agregar a la clase.